toma del Morro de Arica, que fue el 7 de junio de 1880, y también el ejército conmemora el Día de la Infantería. La guerra del Pacífico. Hoy vamos a hablar específicamente de el asalto y toma del Morro de Arica o la batalla de Arica. Él nos va a ir a contar cuál es la diferencia entre batalla, entre combate y algunas cosas que nosotros hemos ido repitiendo por copiar y no leer, y también el tener cuidado a quienes leemos. Ya hay algunos personajes que se hacen llamar historiadores y le han ido borrando la historia al pie de página, y eso ya habla muy mal de la historia que están contando. Así que le vamos a dar la bienvenida a Marcelo y él nos va a contar cómo empezó con la historia y quién es Marcelo Villalba. Marcelo, buenas noches. ¿Puede Hola, activar el Marcelo? hola Mauricio, ¿cómo estás? Bueno, bien, Marcelo, buenas noches. y veo a Sol, ¿Estás tú? Margarita. Sol y... Sí, Margarita. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. En esta fecha tan importante, que estamos en vísperas de la toma del Morro de Arica. De hecho, a esta hora ya se estaban movilizando las tropas. Pero vamos a ir un poquito atrás. Yo creo que es importante contextualizar esta épica gesta, ya que nosotros le llamamos batalla. Generalmente se reconoce como asalto y toma de Morro de Arica, pero es mucho más que eso. Y es una acción que llevó mucho tiempo. No solamente es esos históricos 55 minutos que siempre se habla, ya que inclusive en un ataque que hace el Huáscar, comandado por un chileno, ya cuando había sido capturado después de la batalla de Angamo, el 27 de febrero de 1880, Manuel Thompson hace un ataque intrépido al Morro de Arica y sale el blindado Manco Cápac a enfrentarlo y hiere mortalmente con su artillería de 500 libras, que era muy poderosa, al Huáscar y lo deja en condiciones casi de hundirse. Y mata a Thompson y a más de una docena de tripulantes. Pero ¿cómo llegamos a esto? Primero que todo, nuestro Museo de la Guerra del Pacífico, Domingo Otro Herrera, le rinde homenaje a un gran servidor público, que es Domingo Otro Herrera, un personaje que deja la vara muy alta en el mundo político, en el mundo empresarial, en el mundo familiar, en el mundo militar también. Él sirvió tanto en el ejército como en la armada, llegando a ser su comandante en jefe entre los años 85 y 86, y intendente de Valparaíso, comandante general de armas de Valparaíso del año 84 al 86, era diputado de la Guerra del Pacífico cuando va a pelear como un voluntario más, creando él además un batallón que hasta el día de hoy existe, que está en Concepción, que es el Chacabuco, que pasa de batallón a regimiento cívico y después a unidad de línea, que era como se premiaba a los cívicos que aportaron tanto en la Guerra del Pacífico, y demostrando además lo que es la unidad nacional. Nosotros ganamos esta guerra que no buscamos por este sentimiento que tanto se destaca cuando Chile está en problemas.
en grandes terremotos, maremotos. Mauricio, ¿tú escuchas? Yo no estoy escuchando. Sí, está hablando Marcelo. ¿Me escuchas bien, Mauricio? ¿Aló? Sí, te escucho perfecto, Marcelo. Dale nomás, yo voy a bajar a sol. Ok. Entonces, conocer los detalles de por qué llegamos al Morro de Arica y después capturamos Lima y ocupamos el Perú del año 81 al 84, no es un tema como nos han contado generalmente, dejando siempre mal a Chile como un país expansionista, como un país que quería robarle los recursos a los países vecinos. De hecho, ni siquiera éramos vecinos del Perú. Eso es un tema que yo siempre destaco. Cuando los amigos peruanos especialmente nos dicen, oye, ustedes no hicieron la guerra, y yo les aclaro desde siempre que no es así. De hecho, Chile fue el último en contestar dos declaraciones de guerra. La primera hecha por Bolivia el 1 de marzo del 79 y después Perú el 4 de abril. Y Chile recién contesta el 5 de abril ante estas 12 declaraciones de guerra, que parte con la tradición del Perú cuando se ofrece de árbitro en el conflicto que había diplomático hasta ese momento entre Bolivia y Chile, cuando Bolivia viola el Tratado de 1874 cobrando un impuesto nuevo que estaba estrictamente prohibido por un plazo de 25 años el cobrarle a Chile impuestos de cualquier clase. No importa lo que pasara, Bolivia no podía imponerle impuestos nuevos a Chile. Y esto era porque al final nosotros íbamos a ceder, Antofagasta era chilena y al término de los 25 años Chile iba a ceder este territorio, como lo hizo por ejemplo con Mejillones, porque cuando a nosotros nos dicen que Antofagasta era boliviana, yo le pido a la gente que dice esto, especialmente a algunos historiadores por ahí un poco perdidos con la historia verdadera chilena, que expliquen por qué en 1866 nosotros nos vimos obligados a cederle a Bolivia ante sendas amenazas de guerra, mientras nosotros estamos enfrentando la guerra contra España apoyando al Perú. ¿Cómo es que nosotros cedemos el territorio de Mejillones, que está más al norte de Antofagasta? Entonces, ¿cómo es posible que Antofagasta sea boliviana si más al norte es chileno? Entonces sería una isla, ¿verdad? Cortarían a Chile en dos y tendríamos que atravesar un país para llegar al resto de Chile, en el norte. Es un absurdo que no se sostiene por sí mismo, ¿ya? Y esto lamentablemente no se enseña en ninguna parte, solamente se enseña la mala historia. Chile cedió en 1866, y hay un tratado internacional que lo demuestra, Mejillones, que es el paralelo 23 minuto 45 sur. Y justo en el límite estaba Antofagasta. O sea, Marcelo, tú nos estás diciendo que Antofagasta y Mejillones siempre fue chileno. Sí, Antofagasta fue cedida recién. O sea, Mejillones fue cedido recién por la fuerza ante una campaña del terror de Bolivia de amenazarnos con guerra cuando estamos enfrentando una guerra con el Imperio Español. Y hablo de Imperio Español porque todavía eran una tremenda potencia y de hecho mandan su escuadra del Pacífico con el buque blindado Numancia, mientras que nosotros teníamos puros buques de madera. O sea, esto es lo mismo cuando tú ves llegar a los Vader con sus tremendos destructores y abajo están los Ewok. ¿Ah? Exactamente lo mismo. Nuestros buques de madera poco podían hacer y es por eso que se mandan a construir el Huáscar y el Independencia, que llegan prácticamente al final de la guerra, para poder enfrentar a esta potencia europea tan importante como era España. Al final el Perú, como todos sabemos, hizo la paz con España y nos dejaron peleando a nosotros y los españoles terminan bombardeando un puerto totalmente indefenso como era Valparaíso, lo que trajo el repudio mundial contra España. ¿Ya? Le costó además el suicidio del almirante Pareja cuando nosotros le conquistamos al abordaje la Covadonga, que ahí destacamos ya la figura del joven Arturo Prat con apenas 17 años. Entonces, que los auditores puedan entender de una vez por todas, con fuentes, con planos, con mapas, con documentación diplomática, que Antofagasta siempre fue chilena. Y quien no me crea, vea el tratado de 1866, que además está en las redes sociales, está en internet. Ustedes lo pueden bajar fácilmente y es bastante fácil de leer y de entender. Chile cede Mejillones en 1866. De esta manera, entendemos
que desde que Bolivia se creó en 1825, en el mes de agosto, hasta 1866, Mejillones hacia el sur es 100% chileno. Chile jamás invadió Bolivia, jamás le quitó Antofagasta a Bolivia, era todo lo contrario. Ante el intento de querer quitarnos nuestros recursos ricos en salitre, en guano, en oro, plata, cobre y otros minerales importantes, por parte de Perú y Bolivia, porque Chile no quiere hacer un tratado con ellos para poner un precio único. Chile quiere seguir vendiendo su salitre al precio que le acomodaba, que era un poco más barato de hecho que lo que trataba de cobrar Perú y Bolivia. Entonces ellos nos ven como competencia y nos intentan eliminar. Así de sencillo. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran que les... Sí, mira, de YouTube me están reclamando que se escucha como que estuvieras con una bolsa. Si quieres te sacan los audífonos nomás, Marcelo, y nos interesa escucharte a ti, no importa que tú no nos escuches a nosotros. Ay, qué raro. Porque no te escuchan como que estuvieras, puede ser los audífonos. Claro, antes no escuchaban y por eso había puesto... Sí, te escuchamos ¿Listo? muy bien. ¿Sí? Sí, yo lo escucho. Sí, yo lo escucho. Sí, ¿Y ahora cómo se me escucha? De YouTube me decían que se escuchaba como que tú eras una bolsa. Qué raro. Bueno, y ahora se ahí se escucha bien, perfecto, ahí se escucha mucho mejor. Ya, yo lo escucho bien también, qué bueno. Ya. ¿Pregunta, ya, entonces, Sí, bueno, es muy interesante lo que nos comenta Marcelo. Hay algunos personajes que participaron en la Guerra del Pacífico o en la toma del Morro, como por ejemplo, un personaje un poco desconocido para algunas personas es el de la figura de Pedro Lagos. ¿Qué nos podrías comentar de él? bueno, Pedro Lagos es un tremendo ejemplo porque es parte de soldado. Llega a ser general a base de esfuerzo y de trabajo, de luchas, de una carrera muy larga en el mundo militar. Él ya tiene 52 años, si no me equivoco, cuando asume el plan de ataque del Morro de Arica. Pero recordemos, como yo les comentaba antes, que aquí el gran héroe del Morro de Arica es el general Baquedano, porque es el que planifica, el que da las órdenes, el que toma las medidas, y históricamente Baquedano siempre se ha dejado fuera. Yo te diría que es más desconocido la labor de Baquedano en el Morro de Arica, y Tacna, de hecho, que el propio Lagos. Lagos en el mundo de la historia es muy conocido, ¿ya? Pero el general Baquedano siempre ha sido como dejado de lado. No lo entiendo, la verdad que cuesta entenderlo, especialmente en el mundo histórico-militar, que sabiendo que está el jefe ahí mismo, que está mirando a una distancia bastante cercana el avance de las tropas y atento a los movimientos, en caso de que fallara algo, él tenía que mandar a las reservas, no tomemos, o no le demos, mejor dicho, la importancia al general Baquedano el día de hoy. Es tremendamente importante. Lagos, sí, Lagos ejecuta, está supervisando absolutamente todo y se logra la toma del Morro de Arica bajo el comando de Lagos, pero, por insistir, el que está detrás, el que está proveyendo todo lo necesario, el que está avisando que todos los movimientos sean los que se habían planificado, y en caso de que fallara algo, tiene que mandar refuerzos y todo lo que es la responsabilidad del mando, porque si hubiéramos perdido, hubiera sido nombrado Baquedano, te lo aseguro, como el que perdió. Así que yo creo que hay que darle una fuerza importante a la figura de Baquedano. Además que queremos que vuelva a su lugar de origen. Sí, sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué te parece bueno, que nuestras autoridades hoy día no quieran que vuelva Baquedano al lugar donde le corresponde? Bueno, recordemos que es la Plaza Baquedano. Recordemos que hay una promesa presidencial cuando el presidente Piñera abandona, termina su mandato, una semana antes aproximadamente fue, cuando él dice, antes que yo termine mi mandato, el monumento vuelve a su lugar. Bueno, si lo dejó estipulado un presidente, el que viene tiene que cumplir ese compromiso, le guste o no le guste, porque ahí tiene que haber una continuidad en ciertas políticas de Estado. Baquedano tiene su monumento no porque lo puso el gobierno de Chile, perdón, el gobierno de Chile o bien el ejército, es un monumento que se construye con el amor de todo un pueblo, un general que adoraban.
a un general que ganó una guerra a pesar de tener todo en contra. Baquedano no perdió ni una batalla. Baquedano capturó Lima, enfrentó tremendos peligros en la topografía de un país tremendamente difícil como era el Perú, con escenarios tremendamente difíciles, desde desiertos, mares, montañas, eh, lluvia, nieve, sequedad. Entonces, todo esto y muchas enfermedades que los chilenos estábamos cero acostumbrados. La gran mayoría de las bajas que tuvo Chile los 6 años de guerra no fue por las balas enemigas de Perú, Bolivia y Argentina, fue por las enfermedades como disentería, fiebres tropicales, viruela, entre otras, cólera. Entonces, que un general en América nunca haya perdido una batalla es un tremendo ejemplo a nivel mundial. Ningún gran general de la Segunda Guerra Mundial, gringo en general, eh, chino o ruso o alemán, pueden tener el récord que tiene Baquedano de jamás haber perdido una batalla. Entonces yo creo que es algo que nosotros debemos darle valor. Y si el monumento fue puesto, fue comprado, fue mandado a hacer por erogación popular, no por unos pocos ignorantes que trataron de imponerse contra el, el reconocimiento nacional, debe ser quitada esa escultura, debe, por lo contrario, debe volver. La dejaron toda rota, la estaban cortando con unas maquinarias, la querían botar un día viernes especialmente para transformarla en un monumento, en un símbolo. Gracias a Dios eso no sucedió, fue reparada y debe volver, pero esta vez, una vez que vuelva, debe ser defendida, debe ser protegida, debe contar con ciertas medidas de seguridad y no permitirse jamás que esta gente, que eran pocos, destruyan lo que fueron digamos, 4 años 141 años de glorias, de tremendas tradiciones para nuestro país. Don Dago, Domingo de Torre Herrera, por supuesto, que estaba ahí de secretario el día del Morro de Arica, estaba con un de confianza, Baquedano, nuestro patronímico, eh, dieron todo de sí. Y si ellos perdían, iban a morir en los campos de batalla y lamentablemente Chile iba a pagar las consecuencias. Venía, según el acuerdo, hecho por Perú, Bolivia y Argentina, venía la depredación completa de Chile y la distribución entre estos tres países de nuestra patria, de nuestra nación. Entonces desapareceríamos nosotros como país. Y eso no se enseña. Entonces, cuando tú no conoces tu historia, no la cuidas ni la defiendes. Y es lo que se ha hecho los últimos 50 años de una manera metódica y continua. Baquedano fue un ejemplo. No es accidental que se hayan ido contra la figura de Baquedano, no es accidental que se vayan contra la figura de Arturo Prat de forma constante. Entonces nosotros tenemos la obligación de enseñar quién fue Baquedano, Arturo Prat y todos los más de 90.000 compatriotas, ricos, pobres, mujeres, niños, jóvenes, viejos, adultos mayores, familias completas que fueron a la guerra. ¿Qué es lo que ellos nos heredaron? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que defender el día de hoy. Es lo que hace nuestro museo. Marcelo. ¿Sí? Don Manuel Jesús Baquedano González, ¿fue un asesino de mapuches? No, en absoluto. Es cosa de que se conozca bien la vida de él. Mira, yo bajé hace unos 3 años atrás una campaña contra Baquedano diciendo que él había ido en la de Pascua con un regimiento a hacer genocidio a los pobres pascuenses, en 1907. El problema es que don Manuel falleció en 1897. A menos que haya sido un zombie, es mentira que haya dejado, de hecho nunca dejó Isla de Pascua. Y como te digo, murió 10 años antes de lo que estaban diciendo estos ignorantes. Pero la idea, ¿cuál es? En la técnica de la difamación. Baquedano estuvo en el sur, cumplió misiones, porque hay que entender que también el país va progresando y como todos los países
americanos y europeos van civilizándose y van creciendo, van haciendo también acuerdos, y lo que se hizo mucho con Longos en aquella época, para ir construyendo ciudades y avanzando y llevando el progreso. Entonces, acá no hay una situación de depredación, por ejemplo, como sí pasó con Estados Unidos y sus indígenas, o lo que hizo Brasil, porque ahí sí hay genocidio. Acá los indígenas fueron integrados, de hecho muchos de ellos pertenecían a las fuerzas de ejército y marina. En la Guerra del Pacífico tenemos muchos indígenas, y yo nombro a uno que deberíamos ponerle un tremendo monumento, que se llama Sebastián Payamán, que estaba en la ambulancia de Valparaíso y muere en la batalla de Tacna. Era un auxiliar que tenía que estar en la ambulancia, y al ver la gran cantidad de bajas que hay, él se mete al campo de batalla a ayudar y muere en combate. ¿Quién se acuerda de este araucano llamado Sebastián Payamán? Nosotros, y lo enseñamos. Entonces, como él hay muchos. Y ¿sí? Marcelo, Marcelo, a propósito, que me recordaste al primer héroe que falleció y que era de la comuna de Renca. Me gustaría que si nos pudieras comentar un poquito Mira, de eso a propósito de lo que conversamos el otro día. estupendo. Yo creo que es bien interesante que recordemos que los héroes chilenos no solamente son generales ni almirantes, también hay gente sencilla y humilde. Y hay uno que Chile está en deuda con él todavía, que nosotros llevamos más de 18 años intentando que Renca lo reconozca, que el ejército de Chile también le dé un espacio, lo reconozca, como lo logramos con la Armada, con el primer marino mártir, Francisco Mancer, un cabo segundo que murió el 18 de abril de 1879 en el primer combate de Pisagua. El 2020, después de 12 años de estar trabajando y luchando para que fuera reconocido por la Armada, se logró. Es un cabo segundo, no es un almirante, no es un capitán de navío, pero es un héroe de la patria que dejó una viuda y dos hijitos pequeños, la cual su mujer recibió después de 5 años recién una pensión. La Armada lo reconoció, y con nosotros nos instaló un memorial en Pisagua. El 23 de marzo de 1879 se da lugar al combate de Calama para evitar un contragolpe boliviano, que se avisaba que se estaban reuniendo fuerzas en Calama. Esto era un territorio boliviano en aquella época. Se decide ir a ocuparla para que no nos pillaran por sorpresa. Y se avisó, de hecho, en 3 oportunidades. Mira que somos caballeros, ¿eh? Cuando dicen que somos bárbaros y atacamos sin ningún miramiento y consideración. Nuestras autoridades avisaron al aislado Cabrera, en Calama, que era el jefe político militar de la zona, que íbamos a ir a ocupar Calama, y evitaran un derrame de sangre innecesario, porque iban tropas muy superiores a las que ellos tenían. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Toman la información, se preparan para el 23, hacen trincheras, se esconden en los vados de Topáter, en la maleza, no se les veía, y cortan caminos, van orientando a nuestra tropa a obligarse a un camino determinado, y a menos de 15 metros disparan a mansalva sobre los cazadores a caballo, que es una unidad de caballería, y saltan a tierra, entre ellos un jovencito de 24 años llamado Rafael II Ramírez Zúñiga. Este jovencito toma su carabina Winchester 44-40, pone su rodilla en tierra para tener la posición de defensa, cuando le llega un balazo en la cabeza y lo mata. Es el primero de 7 compatriotas que entregaron sus vidas en Calama el 23 de marzo de 1879. Hoy día ni su tumba está en Calama, están perdidos, sus restos no se saben dónde quedaron. Qué triste es lo que pasa. Pero a Baroa, que es un héroe boliviano, un civil que enfrenta, está enterrado, se sabe dónde está, se le enterró con honores militares, prestado por Chile. Chile le rinde honores militares a este boliviano civil, pero nuestro querido Rafael II Ramírez Zúñiga desaparece su cuerpo, y llevamos también una muy buena cantidad de años intentando que tanto el ejército, te digo más o menos casi 2 décadas, 18 años, y más de 14 con Renca, para que lo reconozcan como héroe. Él nació en Renca. Él era el sostén de su madre enferma, y su madre también de salud, quienes a los 2 años después que él fallece, ambas en Renca fallecieron. Su hermana, de hecho, terminó
sus últimos días en un hospicio, ¿ya? Tenemos ahí un reconocimiento por escrito, que se lo voy a hacer llegar, que, aunque está en redes sociales, tiene respuesta de Vicky Barahona, cuando en 2014, después de muchos intentos, logramos hacerle llegar la información, ya que su staff, su equipo, especialmente los de cultura, la verdad que hicieron un pésimo trabajo y lo único que hacían era bloquear esta justa reconocimiento. Y resulta que se compromete por escrito a hacer un homenaje ese año y también trabajar en el proyecto que nosotros presentamos de monumento ecuestre y pedíamos y solicitamos una calle que al menos llevara el nombre de este primer mártir del ejército de Chile en la Guerra del Pacífico. Después nos entrevistamos con el actual alcalde en su primer periodo y lo que él nos responde a nosotros es una burrada, pero el tamaño, discúlpenlo el término, del tamaño de un buque, porque nos dice, ok, si la gente me lo pide, yo le instalo el monumento. Si la gente me lo pide, yo le instalo la calle. Y yo le dije, alcalde, pero hay un pequeño problema. Si la gente no conoce la historia, ¿cómo van a pedirle algo? Entonces usted ayúdenos a difundir acá en Renca. Y él se comprometió a hacernos ir a los colegios. Comprometió cultura y educación para trabajar en conjunto por esto y nunca lo hizo, nunca cumplió, a pesar de mis 1000 llamadas que le hice. Entonces, no hay voluntad. Y esto no es un tema que tú seas de derecha, de izquierda, de centro, de arriba o de abajo. Es un tema de amar a tus tradiciones, tu historia, tus héroes, es ponerlo en valor. ¿O qué quería? ¿Que llegara un general renquino para poder destacarlo? Que por ser soldado, por ser un simple y humilde compatriota que entregó su vida a muy temprana edad, no merece ser reconocido. Oye, qué interesante. Marcelo, mira, lo siguiente, te voy a dejar plantear la pregunta porque Sol nos va a pasar un aviso. Te quería hacer la consulta. Sí. Tenemos varias mujeres acá. Veo a Viviana Casas Cordero, que después vamos a hablar de algún personaje de ahí, Casas Cordero. Tenemos a Margarita, tenemos a Marian y Gabriela. Te quería preguntar por el papel de la mujer. Las cantineras, las enfermeras, ¿eran prostitutas? ¿Qué rol cumplieron las mujeres? ¿Tuvimos héroes o heroínas en esta gesta del Morro de Arica? Te quería dejar planteada esa pregunta, Sol, por favor. Sí, bueno, les quería comentar que estamos transmitiendo en conjunto con el canal de Ágora, que se transmite vía YouTube y también en Facebook. Y bueno, hay muchos comentarios, todos positivos, excelente, dicen algunas personas, excelente invitado. También nos hablan sobre el problema que en los colegios no se enseña historia y tampoco se habla de General Baquedano y se conoce el valor que tiene. También por ahí nos comentan que por la hazaña que hace, digamos, el general Baquedano, en el fondo la izquierda siempre trata como un poco de minimizar lo que él hizo. Y en general son comentarios todos bastante positivos. eh, y también ahí vamos a dejar todos los datos para que las personas puedan visitar el museo, que es muy interesante. Así que eso les quería comentar. Sobre los comentarios que están participando, la gente está participando y comentando y está muy interesada y les gustó mucho el invitado. Así que muchas felicitaciones por el Oye, invitado. me han llegado varias preguntas, pero no lo quiero sacar del tema de las mujeres a Marcelo. Siempre hablamos de los héroes, de los hombres, del soldado. ¿Había mujeres soldados, Marcelo? Bueno, de hecho, lo más importante es que nuestro museo tiene un espacio acá para las mujeres. No solamente la cantinera, sino también la camarada, también a las primeras y verdaderas enfermeras, que son las monjas hospitalarias, las que sí estuvieron en combate, las que sí curaron heridos, las que sí llevaron hospitales a campaña en el norte, en los lugares en que se desarrollaban las acciones, y son absolutamente desconocidas al día de hoy. Si no fuera por nuestro trabajo de investigación, en gran medida fortalecido por nuestra historiadora Catherine Zamorano, esta historia estaría absolutamente perdida. Las cantineras, vamos a hacer una aclaración inmediato, porque si ustedes ven las fuentes, y voy a citar al ejército, que son los que se están equivocando hace ya un tiempo a la fecha, y lo hemos tratado de conversar, de intentar de que, teniendo sus propias fuentes, logren cambiar el tema, han porfiado de una manera tremenda. Nos enteramos hace poco que cambiaron a un asesor
militar, que era el que yo creo provocó en gran medida este problema, dejando muy, muy parado al ejército y es su historia. Porque ponen las cantineras como nanas, las ponen con todo el cariño y respeto al oficio de nana, ¿verdad? Las ponen como costureras, las ponen como la que le hacía el aseo a la oficial, las ponen como enfermeras. Y tú y yo fuimos bomberos. Yo quiero, y siempre pongo este ejemplo. Nosotros nos conocimos en nuestra compañía La Bomba España en el año 97, de hecho. Y cuando a nosotros nos tocaba una alarma y había que salir, por ejemplo, a salvar a una persona que había chocado en un auto, a estricarlo, que es el concepto de sacar a la persona del auto, darle atención. Primero para movilizarlo hay que ponerle un cuello, ¿verdad? Después hay que saber cómo moverlo, hay que ver cómo se le pone la tabla, bueno, de hecho cortar el auto si es necesario, cómo sacar a la persona o personas dentro de un vehículo. Tú necesitas cursos de primeros auxilios, trauma, RCP, muchas cosas que nosotros nos pasamos como bomberos. Por algo bomberos tiene la calidad de profesionales, siendo voluntarios, bomberos chilenos profesionales. Y tenemos unidades dedicadas al tema también, como hay unidades que están dedicadas a incendio en altura, rescate en altura, en general. Entonces, no cualquier persona puede atender a un herido. Imagínate tú en una guerra donde una bomba le amputa una pierna a una persona, un brazo, le quiebra costilla, le produce traumatismo en el cráneo. Si una persona no tiene un mínimo de preparación, es imposible que pueda hacer algo. Es más, puede causar más daño. Si tú tienes una herida donde, por ejemplo, tienes que poner un torniquete y se sabe que si tú lo aprietas mucho, no irriga sangre en el miembro y lo puedes matar. O si lo dejas muy, muy suelto, también lo vas a matar porque se desangró el cristiano. O bien si la fractura tiene, por ejemplo, astillas, ¿verdad? Y no es una fractura expuesta y tú mueves el miembro, puede cortar una arteria y la gente se murió porque lo manipularon mal. O lo puedes dejar inválido por días en general. Las cantineras ninguna, y digo ninguna, tuvo preparación médica. Una, no existía la carrera de enfermería. Recién las primeras doctoras que tiene Chile, casi parte del año 88, titulándose, eh, y lo que nosotros estamos estudiando es que ellas aprendieron chiquititas de los hospitales de sangre que eran creados por damas de sociedad, por sociedades como la MATE, por grandes empresarios que se pusieron. Esto no es como el típico que dicen por ahí algunos historiadores de izquierda, que los ricos mandan a los pobres, mientras la oligarquía se mandaba a construir fortunas en base al sacrificio de los soldados que morían obligados en el norte. Eso es mentira. Aquí van ricos, van pobres, clase media, gente culta, inculta. De hecho, prácticamente todos los médicos que van a la guerra son voluntarios y de grandes familias. Tenemos a Domingo Toro Herrera, que es también un tremendo empresario, es una persona que creó el Culbico de Santiago, creó la Sofofa, instaló el monumento. De hecho, es su idea el monumento a los héroes de la Marina, que está hoy día en la Plaza Sotomayor, que contiene los cuerpos de los héroes del 21 de mayo. Creó el monumento que está en la Alameda, que le da origen al metro Los Héroes. eh, Crea una cantidad de instituciones, el Club Naval, y podría seguir, el mismo Cuerpo de Bomberos de Santiago. Él llegó inclusive a postular a cargo de superintendente, y es de los primeros que llega a fundar el cuerpo, después del tremendo incendio de la iglesia de la compañía el año 1863. Lo encontramos inclusive poniendo una cuota mensual y otra a nombre de su papá. Entonces hay un registro histórico que nosotros hemos hecho, pero a conciencia y años de investigación. Además era diputado en ejercicio, él es el único diputado herido en una guerra internacional defendiendo la patria, herido en la batalla de Chorrillos al frente de su gente. Los jefes van al frente. La gente de los batallones cívicos movilizados es gente rica, es gente preparada intelectualmente, profesionalmente, y dejan todo de lado y están al frente de sus niños, como coloquialmente le decían, porque los que van a la guerra no son desconocidos, no son como lo que hoy día tú ves en la guerra, que te llegó un papelito y vas y te juntas con gente que es de otro lado del país, como uno lo ve en las películas de la Segunda Guerra Mundial, o Irak, Kuwait y todo ese tipo de cosas. Cuando se forma un batallón Milipilla, va gente Milipilla y van hermanos, tíos, padres, primos,
los mejores amigos. Lo mismo pasa con el Lontué, Rengo, Los Ángeles, Valdivia. En Santiago tenemos el Chacabuco, tenemos el Quinto de Línea, el Santiago Quinto de Línea, tenemos el Bulnes, el Buin, el Esmeralda, está el Valparaíso, te puedo nombrar el Artillería Marina, te puedo nombrar el Navales, Artillería Naval, y el Quillota, se moviliza todo Chile. Y la gente que va es gente que se conoce y tiene lazos familiares. Cuando cae una persona muerta, hoy día es un pariente tuyo que está derramando su sangre por defender la patria. Las mujeres hacen su trabajo, van a la guerra, se integran como cantineras, no son muchas, no es que sea un ejército cantinera, generalmente en algunas unidades hasta 6, y bajaron a 4, a 2, eh, y son mujeres que tienen un régimen militar, el régimen militar igual que el hombre. Tienen que aprender a disparar, tienen que caminar con los hombres, tienen que llevar el mismo equipamiento. Ellas no son enfermeras, ellas son soldados, y eso es lo que yo estoy rescatando, y lo hace nuestro museo, esa calidad honorífica, esa calidad de valientes guerreras. Ellas no tienen nada que envidiarle al soldado, ellas entregan sus vidas, como pasó en Tarapacá, donde murieron 3 cantineras mártires que deberían tener en Tarapacá un monumento inmenso de grande, y han sido ignoradas inclusive por el ejército. 3 mujeres que murieron martirizadas de una manera cruel, terrible. 2 de ellas fueron quemadas vivas con 60 heridos. Ya estando firmada la Convención de Ginebra, que esto a los amigos auditores tienen que saber, la Convención de Ginebra, que pone reglas humanitarias, fue firmada por Chile, Perú y Bolivia, gracias a las gestiones de Chile, y trae a 27 países europeos más Estados Unidos para humanizar esta guerra, para poner reglas, para atender a los heridos, para que no se remataran los heridos, como por ejemplo, pasado mucho con chilenos en Tacna, en Tarapacá, quemaron 60 heridos chilenos con 2 cantineras, haciéndoles a ellas una brutalidad al principio horrorosa, a la tercera, no te digo la que le hicieron a la pobre, poniéndola entre bayonetas por sus partes íntimas, una cosa horrorosa, torturándola, amputándoles. Bueno, es fuerte la cosa, pero la historia tiene que ser contada como fue. El mismo Arturo Prat fue, estando herido, fue masacrado. En vez de ser respetada su vida y tomado prisionero, lo masacraron, reventándole la cabeza con un culatazo. Eso lo tenemos sumamente probado y con testimonios peruanos, ni siquiera chilenos. Y fue con un fusil, ni siquiera con esto, jugosamente tratando de decir que con un sartén. Las mujeres son soldados, luchan, tienen fusil, tienen su bayoneta, y tenemos muchas fotografías de estas mujeres con sus uniformes, como Irene Morales, como Filomena Valenzuela, que además se transforma en la primera mujer oficial en la historia de Chile. En marzo de 1881, en Lima, es ascendida al grado de alférez, lo que sería subteniente. Y es la primera vez que una mujer en la historia del ejército y en la historia de Chile tiene mando sobre tropas, con derecho a usar fusil, perdón, revólver y espada, y deja su fusil de lado. Y ahí se le cuadran, como uno lo ve hoy día, se le cuadran, mano a la visera y la obedecen. Y ha sido también bastante olvidada. Y para variar, el ejército, tirón de orejas para ellos, le ponen el nombre a una unidad femenina de enfermeras, cuando hemos dicho hasta cansancio que ellas nunca fueron enfermeras. Las enfermeras. ¿sí? Marcelo, tengo entendido que Irene Morales, una de las muchas que estuvieron ahí, había una calle que la conmemoraba, Sí. digamos, su figura, pero creo que eh, esta administración de Irace Hasler le retira el nombre a la calle y le coloca el nombre de un personaje que estuvo para el estallido delictual. ¿Es así? Se ha intentado, efectivamente, se está poniendo el nombre de este señor que se cayó, señor, yo creo que le queda grande, arrancando carabineros, se cae a una de estas colectores eléctricos, a la cámara eléctrica, y se electrocutó solito, nadie le hizo nada. No es un héroe, no merece el nombre, él y muchos de los que le pusieron nombres, que más hablemos las cosas como son, fueron terroristas. Hay gente que causó daño.
Es gente que murió civiles, inocentes, por muchas de las acciones que ellos hicieron y no merecen ser reconocidos. En cambio, los que sí llevan los nombres de sus calles, como Irene Morales, que además es una calle muy cortita, yo le pondría una avenida a la Irene Morales, que es de Santiago. Ella vivió en Santiago, ella salió de Santiago a la guerra, perdón, a Valparaíso cuando se casa con un señor de edad, se va a Antofagasta, están en Perú, cuando se mandan de vuelta todas las cantineras el año 81, ella se queda en Perú, se casa por segunda vez. eh, Allá en Perú su marido muere, un soldado muere por enfermedad, es lo que yo les comentaba, que es lo que mataba a los soldados, y vuelve a quedar viuda al poco tiempo, menos de un mes le duró el marido, y por esta enfermedad tremenda en Perú, se devuelve a Chile, vive en la calle Marcoleta, y en 1890 fallece de una enfermedad pulmonar. ¿Ya? No, no fallece, por ejemplo, como muchas veces hemos escuchado de una cirrosis porque era alcohólica o pobre que estaba botada en la calle. Eso es mentira. Nosotros hicimos todo un trabajo de investigación y descubrimos la ficha médica, su causa de muerte, inclusive que vivía en la calle, como digo, Marcoleta, que es una calle muy fina en la época. Entonces, hay muchas cosas que se han tomado mal. Lo otro, ella usa ropas, por ejemplo, una tela que se llama madras, que es una tela carísima. Esto es un detalle más coloquial, pero ella en su ropa usa telas que son carísimas, que eran usadas por la alta sociedad. Son unas telas muy delgaditas que se inventaron en la India, que tienen un diseño de líneas cruzadas muy similar a, a estas telas las típicas camisas rayadas escocesas, ¿ya? La diferencia es que las escocesas, las líneas no coinciden con el madras, las líneas coinciden en cualquier parte, coinciden todas, ya sea en el codo, si tienes en el pecho y sigue después al otro brazo y todo coincide, es un diseño muy especial, pero una tela carísima, y ella además aparece en varias fotografías y litografías con uniformes distintos. Ese lujo de tener tantos uniformes te habla que es una persona que tiene recursos. Lo otro, ella se manda a hacer un cuadro al óleo y se lo regala a Domingo Toro Herrera. Mandarse a hacer un cuadro con un pintor de reconocimiento mundial que estaba de viaje por América y está en ese momento en Lima, es carísimo. Es cuando pasó un WhatsApp por Chile, que tenía fila de gente que le mandaba a hacer su trabajo, entre ellos la familia de Domingo. Está su mamá, su hermana, están pintadas por este historiador, por este pintor, perdón. Y la Irene Morales tiene muchas lucas, o al menos tiene un pasar muy bueno, porque lo está demostrando en su vestir, en sus fotografías, que eran muy caras en esa época, en este óleo, como te digo. Eh, por lo tanto, hay una historia súper mal contada respecto de esta heroína, que además está en muchas batallas, tienen más de 5 acciones de guerra. Entonces, es una soldado si estuviera en Estados Unidos sería súper condecorada. Eh, Irene Morales es un ejemplo tremendo. Y una pequeña calle llevaba su nombre y con este tema de la iglesia Jale le trataron de cambiar el nombre, la han tratado de hacer, nosotros estamos dando la pelea hace rato, creo que la ganamos, ¿eh? Creo que la ganamos. Yo el otro día pasé por ahí y la habían quitado los carteles, la habían borrado, después apareció el nombre de Irene Morales, la volvieron a quitar. Y hay que ir a ver, hay que ir a ver y ojalá la nueva administración, que estoy seguro que no va a seguir la terrible que está hoy día en Santiago, que sea ojalá nuestra, pueda de alguna manera retomar este tema. También hay una unidad, disculpa que me saca un poco del tema, pero que tiene que ver, hay una unidad que se llama el Bulnes. El Bulnes es una unidad de empleados municipales de Santiago. ¿Habían escuchado eso alguna vez, chiquillos? No. No, no, la verdad que no. Policía Municipal de Santiago y los guardas de cárceles de Chile, que dependían de la Municipalidad de Santiago, una unidad creada por los años 1870, son los que hoy día es Gendarmería de Chile. Es el origen de Gendarmería de Chile, con las mismas funciones que el día de hoy están cumpliendo. Que también nosotros estamos peleando por que sean reconocidos y que deberían también desfilar en la parada militar. Porque esta gente tuvo O sea que tú me estás diciendo, Marcelo, que Gendarmería de Chile fue fundada mucho antes de lo que nos están Sí, contando. sí, completamente. Y esto yo lo he hablado con la alta autoridad de Gendarmería de Chile. Llevo años hablando con ellos y me he reunido con varios de sus máximas autoridades
he almorzado con ellos, se comprometieron a corregir la historia y lamentablemente con los cambios políticos hasta el momento no lo hemos logrado. Pero yo tengo todos los decretos, tengo toda la historia. Gendarmería se fundó en 1870. Con otros nombres, por supuesto, como el que yo te digo que a partir del año 1874 están usando, que es Guardia de Cárceles de Chile, y pelearon en la Guerra del Pacífico 3 años. Los bomberos, los bomberos crean el Cuerpo de Bomberos Armados y suplen esos 3 años las labores que hacía la policía y gendarmería en las cárceles y en las calles, cuidando la seguridad del ciudadano, mientras los empleados municipales están peleando. ¿Por qué hasta el día de hoy jamás se les ha dedicado una calle al batallón Bulnes? ¿Por qué no hay un monumento en la Plaza de Armas que rescate lo que entregaron los empleados municipales de Santiago? Muchos de ellos murieron, otros llegaron completamente lisiados, y esto es increíble. Ellos llegaron a Chile más o menos el 11 de marzo de 1881, y al día siguiente, después de estar peleando 3 años, asumen sus labores. ¿Ustedes creen que le tomaron vacaciones, les dijeron ya, hoy vienen de la guerra, tomen un mes para refrescarse? ¿No? Iniciaron sus pegas al día siguiente. Con ellos, inclusive después se integra Quintín Quintana, Lauchen, el famoso chino que hace el juramento con Patricio Lynch, haciendo que los chinos nos apoyen en la guerra. Los chinos libertados por nuestras autoridades, que eran estos pobres chinos esclavizados de una manera horrorosa, marcados como ganado al fuego. Entonces, se dice que este chino es el que funda lo que sería hoy día la PDI. Él crea la oficina de criminalística de la policía civil de aquella época, de la policía municipal. Entonces, es tremendamente interesante lo que ha hecho esta unidad, y en Santiago jamás se le ha rendido un homenaje. Jamás. La segunda compañía, el Cuerpo de Bomberos de Santiago, tiene una banderola original pegada en una muralla, que yo les dije, chiquillos, ustedes deben bajar eso de ahí y debe estar en una vitrina con todos los honores, y ojalá me la pasaran a mí como un museo. No, esto no puede estar oculta en una compañía que más encima abandonada en un techo grandote, como tú conoces la segunda, con unos techos como de 4 metros de alto, ahí en una esquina tirada, clavada. Entonces, y sabemos que se la pasó. Un oficial del Bulnes, que era policía municipal, que era bombero de la segunda compañía, se la regala a la unidad. Entonces, hay, como te digo, mucha historia que no se conoce. Bomberos famosos de todas las compañías. El que dispara el último cañonazo a la Esmeralda, Ernesto Riquelme, segunda compañía. Los 2 médicos de la Esmeralda sobrevivientes, segunda compañía. Tenemos al que fue el primer director general de Aeronáutica, 1919, Ariste Pinto Concha, herido en la batalla de Tacna gravemente, es bombero de la quinta compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Domingo Toro Herrera, fundador del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Prácticamente todos los primerinos formaron el batallón Chacabuco, son oficiales del batallón Chacabuco. Entonces, hay una historia grandiosa de la Guerra del Pacífico que nosotros no conocemos, perdón, que nosotros conocemos y que la estamos difundiendo. Pero necesitamos unir esfuerzos, necesitamos hacer que la cultura verdadera, que la historia verdadera, que la educación verdadera llegue a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a la familia. Marcelo, tú estás hablando, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Marcelo, tú estás hablando de la historia, necesitamos conocer la historia. Yo tengo entendido que existen escritores hoy, o historiadores, pseudohistoriadores, que hoy día nos están contando una historia que le están quitando a los verdaderos que contaban la historia, como por ejemplo José Toribio Medina, el mismo... Marcelo, ¿Aló? si puede apagar su micrófono porque se está... ahí sí, sí. ¿ahora sí se escucha? Ahora sí. Ya. No, le decía a Marcelo que él nos hablaba de la historia, pero hoy día nosotros tenemos tantos pseudo historiadores que la verdad no sabemos de dónde, a quién y a qué leer. Hay algunos historiadores, le voy a poner historiadores entre comillas, que hoy están borrando los pies de página de los verdaderos que escribieron la historia, los que estuvieron ahí
como por ejemplo Nicanor Molinares, que entiendo que era el secretario de Baquedano. O sea, yo obviamente que voy a leer a don Nicanor Molinares. O también tenemos a don José Toribio Medina. Son gente que ya no se nombran, pero sí estamos nombrando a otros que se venden, que van a programas, que cuentan mentiras, que borran cositas, que cuentan lo que les conviene. Algunos que empezaron muy bien contando la historia, pero después ya se empezaron a perder. Hay otros que escribieron libros y que, espero no ser incidente, que empezaron escribiendo libros y le robaron mucha información a Marcelo y hoy día aparecen con su nombre y no aparece Marcelo en esos libros. Marcelo, cuéntanos, ¿a quiénes tenemos que seguir? O sea, tú ayúdanos, danos algunos datos. Bueno, yo primero que digo, cuando hay un charlatán, nosotros hablamos del efecto Baradit. Cuando hay un charlatán de historia, estás baraditeando. No sé cómo está el cantinflear, el baraditear, que es la gente que se mete historia sin tener la más mínima idea de historia. Que más encima recibió apoyo y empezó a ir a todos los canales y a dar charlas, y resulta que era un misógeno y un sujeto que además con sus Twitter quedó claro que tenía sendas enfermedades mentales. Eso no lo digo yo, él lo reconoció en TVN, a la Catherine Salomni, que según él se había curado, que eso había pasado, que era otra etapa. El tipo trató de destruir siempre la historia de Chile, tratando de poner mal al país, tratando de poner mal al Estado, tratando de poner mal a las Fuerzas Armadas, presidente de la República, siempre imponiendo la lucha de clases que en esa época nunca se vivió. Son procesos históricos completamente distintos de la evolución de la sociedad de época, que no es lo mismo lo que estamos viendo hoy día. Cuando tú ves historia, estudias historia, lees historia, tienes que tratar siempre de hacer un ejercicio que es tratar de entender las costumbres, la moral, la ética de aquella época. Algo que a nosotros nos parece mal hoy día, en esa época no podía ser tanto. Por ejemplo, el trabajo infantil en las minas, tomando en cuenta, por ejemplo, el tema de Lota, o el tema de los inquilinos de los fondos. Resulta que ese inquilino tenía una familia y andaban pagando y viene un dueño de fondo, divide sus tierras, se las pasa al inquilino y ellos trabajaban y un porcentaje de esas tierras trabajadas se las pasaban al dueño de la tierra. Entonces la gente podía comer, estudiar, sobrevivir gracias al sistema de los inquilinos. Hoy día es aberrante, hoy día es malo, hoy día hay que pagar, están las leyes del trabajo, pero vuelvo a insistir, hay que siempre entender la historia de acuerdo a un prisma de época, y ese ejercicio generalmente los nuevos historiadores o aquellos que se les llama historiadores tratan de imponer, ¿ya? Se ve mucho inclusive en las novelas, que la mayoría de días son un asco, novelas que tratan de la guerra del Pacífico como un tema que interesa, y ponen a Chile siempre mal. Siempre van en contra de Chile. Historiadores chilenos o escritores chilenos, porque ni siquiera son historiadores muchas veces. O otros que tienen una editorial y que están llevándolo a la tele por todos lados y a la radio porque le hacen los libros a sus colegas que sí son historiadores. Entonces, tú pones una editorial y te transformas en historiador el día de hoy, ¿ya? Eso es como lo que te están diciendo. No porque llevas 40, 50 años dedicado al tema y te has especializado y has destruido muchos mitos. No, esa gente no vale, esa gente no puede ir a la tele porque le echa a perder el discurso, ¿ya? Eh, Y no sí. solo la tele, Marcelo, porque aquí hay una persona que en la sala que una vez me discutía, que decía que Miguel Grau era el señor de los mares. Yo decía, No, el Miguel señor de Grau los mares. es un delincuente internacional, considerado uno de los mayores traficantes humanos del siglo XIX y el más importante de América. Traficante humano. Yo no puedo entender cómo pueden catalogar a un caballero de los mares, un personaje que además cometió genocidio con los pascuenses, prácticamente exterminando a la población de Isla de Pascua, que para 1860 eran 14.800 y para la época de Grau están quedando apenas menos de 120. Y más encima, los que regresan después a la Isla de Pascua los regresaron enfermos de, eh, de lepra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo masacró a la gente de la Esmeralda? Sin ningún tipo de piedad. Lo que quería él era capturar la Esmeralda y llevársela como presa de guerra, y nunca pensó que el barcucho mal armado
obsoleto, con problemas mecánicos y problemas estructurales, porque se llenaba de agua por una avería que tuvo en el año 1877 cuando choca en la playa de Las Salinas, que pierde la quilla y hay que ponérsela de nuevo y se armó con maderas verdes y con carpinteros de no muy buena calificación. Y la Esmeralda hacía agua, la Esmeralda iba a ser desarmada. Se lleva al norte, prácticamente remolcando, y se dejó en Iquique porque era una bodega flotante. Y esa bodega flotante, que debió haber sido destruida en 5 minutos, porque con los cañones de 300 libras que tenía el Huáscar, no era necesario espolonearla. Él la espolonea porque quiere poner un ejemplo para que nadie más se le enfrente. Él ha quedado en vergüenza 4 horas ante su propia gente y buques internacionales y extranjeros que han visto cómo el chileno pelea a pesar de que está en desventaja y no se rindió nadie. Entonces, mueren 3/4 partes de la tripulación, es abordado 2 veces, quedó en vergüenza. ¿Y él qué es lo que hace? Masacra a los tripulantes de un buque que se está irremediablemente hundiendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿El caballero de los mares de qué? Le robó la idea a Benigno Posada, presidente de la Sociedad Benéfica Española, que le fue a pedir las prendas de Prat para mandársela a la viuda, a Valparaíso, y es Prat quien, o sea, y es Grau quien toma las cosas de Prat y las manda a él. Y con una carta que nosotros hemos aplaudido 145 años. En esa carta le dice a la Carmela Carvajal que su marido ha muerto víctima de su temerario rojo. Y si ustedes buscan, yo invito a los auditores que nos están acompañando a que busquen el significado de temerario y se van a dar cuenta que el concepto es imprudente, extremadamente imprudente. Le está robando a Prat todo lo que hizo para preparar el abordaje. Y ya está preparado porque además, insisto, se abordó 2 veces, no una. Y le falló por temas que son totalmente circunstanciales, con el tema del humo, que no se veía nada, la Esmeralda nunca dejó de disparar, lo dice Grau en su bitácora, y lo llenan de granadas de mano, le disparaban tanto que él pensó que la Esmeralda tenía ametralladoras, y sabemos bien claro que las ametralladoras solamente estaban en el Blanco y en el Cochrane, que eran nuestros buques blindados. Ningún otro buque tenía ametralladoras en ese momento, porque eran tremendamente caras. Y nunca nos preparamos para la guerra realmente. Entonces, ver todo esto y muchos otros detalles que son muy, muy crudos, como dejar ahogarse a los tripulantes de la Esmeralda, los sobrevivientes. No sobreviven, no se rescata ningún herido que estuvo en el agua. Se murieron, se ahogaron porque los dejaron 40 minutos ahogarse. Eso lo digo con propiedad. Al comandante chileno le revientan la cabeza con un fusil, con la parte de la culata, cuando está postrado en tierra. Hay testigos y hay inclusive un periodista peruano que da testimonio de eso, que está en el Huáscar y hace una litografía donde muestra la forma en que Prat fue ajusticiado, donde fue asesinado. Los comandantes ¿Dónde estaba Grau cuando sucedió eso? en la torre de mando mirando, en la torre mirando, al lado de Arturo Prat, mirando cómo fue masacrado. O sea, un comandante deja que a otro comandante lo masacre. Oh, qué terrible. Y te digo, le reventaron la cabeza con un fusil. Cero código. Cero código moral, y lo tratan de caballero de los mares, por favor. Yo invito a quienes nos estén escuchando que saquen de memoria chilena o me escriben, yo se los mando, el testimonio del único civil a bordo de la Esmeralda, Juan Agustín Cabrera Gacitúa, quien el 21 de mayo de 1881 publicó en el Mercurio 28 páginas de lo que él vivió a bordo de la Esmeralda. Y todo lo que yo estoy diciendo lo relata él. Esto no es una interpretación de un historiador a otro, o porque yo le tengo mala grau, no, yo estoy interpretando lo que realmente vivió Juan Agustín Cabrera Gacetúa y otros soldados y marinos a bordo de la Esmeralda. Esto fue publicado y él inclusive fue liberado una vez que Chile ocupa Iquique, y son mandados a Valparaíso, después a Santiago, los sobrevivientes de la Esmeralda. Él registra absolutamente todos los detalles. Él llega a Chile y lo primero se encuentra que tratan a Grau de caballero de los mares, y él en su documento dice: ¿cómo es posible que lo traten cuando él fue un criminal? Él fue una persona que buscaba sangre porque Chile lo dejó mal, porque Arturo Prat lo dejó mal, porque la tripulación de la Esmeralda, al ver muerto su comandante, siguió luchando igual y no se quisieron rendir.
Y por otro lado, tenemos al olvidado Carlos Condel, que con un barcucho, que el Huáscar le da un disparo de lado a lado. Cuando dicen que los artilleros del Huáscar eran malos, yo invito a que hagan la prueba, entre dispararle un buque quieto como la Esmeralda y dispararle, cortarle las piernas a un médico que era el único que tenía a bordo la Covadonga, atravesarla de lado a lado y la munición sale en forma diagonal porque Huáscar era un poco más grande que era bastante más grande que la Independencia, perdón, que la Covadonga, y la atraviesa en forma diagonal y sale la munición de 300 libras por la línea de flotación del buque, provocando una avería de agua inmensa. Y aún así la Covadonga no se rinde, la Independencia la persigue, ellos saben, los chilenos, que hay rocas sumergidas, porque el CHOA publicó una revista que la tenemos acá en el museo, una serie de revistas, de 30 páginas más o menos, donde indicaban cómo eran las costas del Perú. Y te decían, oye, entre Iquique y Punta Gruesa no navegue pegado a la costa porque hay rocas sumergidas, cuidado. Y Carlos Condel nunca intentó arrancar porque no podía, sus máquinas estaban dañadas, tenía el tremendo hoyo y la Independencia la va disparando con los cañones menores y también le va provocando graves daños. Y aún así, dar la pelea, estar esperando encontrar la roca, frenar en seco, y el otro buque no va a alcanzar a parar, y que es 4 veces más grande que la Covadonga, la va a destruir como si fuera un barquillo. Ellos estaban dispuestos a morir con tal de que el enemigo se destruyera. Y ahí viene el milagro de la Marcelo, Covadonga. ¿Cómo? Marcelo, disculpa, es que hay una pregunta. Tú nos contaste que la Esmeralda estaba averiada, le entraba agua, Sí, etcétera, por la quilla, ¿ya? Yo no me manejo mucho en los términos. Pero ahora me estás diciendo que la Covadonga también está averiada, o sea, quedaron sí, dos pues. barcos averiados, o sea, nunca quedaron protegiendo la bahía, o sea, dejaron dos barcos ahí, ¿para qué? Lo que pasa es que nunca se pensó, aquí no hay una mala intención de Juan William Rebolledo, porque de repente le echan la culpa al pobre Juan William Rebolledo. Mira, esto se traduce en lo siguiente. Perú y Bolivia declaran la guerra a Chile. 1 de marzo, Bolivia, y el 4 de abril, Perú. Y Chile responde el 5. Nos declaran la guerra, pero no nos vienen a atacar. Hay que ir a buscarlos. Yo te declaro la guerra y tú te ves la obligación de venirme a buscar, porque yo no te presento batalla. Entonces, la Armada peruana no enfrentaba a la chilena y Juan Guzmán Rebellón los va a buscar al Callao. Los peruanos, por los espías que tenían y a través de telégrafo, se entera Grau que solamente está la Esmeralda y la Covadonga. Y ellos fueron a pelear a la segura. Ellos fueron pensando que son dos buques que no le iban a resistir nada. Y mira las tremendas victorias que obtuvimos. Carlos Condel, averiado, contando 4 nudos, en Independencia daba 15, logra hacer encallar al buque más poderoso de este lado de América. Tú viste ayer, Viviana y todos los que nos acompañaron ayer vieron nuestras maquetas, tamaño a escala 1,40, que es los tamaños reales que podrían haber tenido estos buques en proporción a la escala, que la Independencia es gigantesco, al lado de la Covadonga y la Esmeralda, inclusive al lado del Huáscar. Y es un buque artillado por todos lados, con ametralladoras, 302 tripulantes, un andar de 15 nudos, cañones adelante, atrás, los costados. Era un cuerpo spin blindado y artillado. Y Carlos Condel logra destruirlo, logra hacer que encalle, y el Perú pierde su buque más importante, lo que les va a hacer a la larga perder la guerra. No fue la pérdida del Huáscar lo que les hizo perder la guerra, fue la pérdida de la dupla Huáscar-Independencia. Y eso los historiadores chilenos tampoco te lo hablan porque no tienen idea, porque no estudian, porque no se van a la documentación original, porque no hacen las equivalencias de las fuerzas, porque se quedan básicamente que Carlos Conde trató de arrancar y, perdón, si tú te das 4 kilómetros por hora, yo doy 15 y vamos en línea recta, ¿tú te puedes arrancar de mí? La física dice que no. No, pues. Y el raciocinio también te dice que no. Entonces, cuando no aplican estos conocimientos, cuesta que entiendan. Y han estado, lamentablemente, hablando mal de Condel y también de Prat, porque tú tocaste ahí, hay un pseudo historiador que se cree historiador, que está yendo hoy día a canales de televisión, a canales de radio, radio de agricultura. Yo lo invito a que vean el programa del 21 de mayo del año pasado en Radio Agricultura,
en el programa Libros, Historias y Banderas. Y vean cómo el invitado habla pésimo de Prat, donde habla de que la Armada no lo quería, de que Juan William Rebolledo tampoco lo quería, de que lo consideraba un literato, un, un administrativo, que era considerado una persona, básicamente, un buen administrativo, pero un mal marino, perdón, fue comandante de varios buques. Se trajo un buque de Isla de Pascua comandándolo él. Se llevó la Covadonga a Iquique. Hizo de agente secreto, con una comisión muy especial. Estaba como comandante, perdón, estaba dirigiendo la escuela naval en 2 oportunidades. Es profesor de más de 5 cátedras de la Armada de Chile. Él traducía libros de tecnología marítima del francés y del inglés en forma gratuita para la Armada. Lo dejan en puesto como ayudante de comandancia. ¿Tú sabes lo que significa ser ayudante de comandancia? Del comandante en jefe de la Armada. Cargo Estás de, hablando de un cargo de cargo extrema de confianza. confianza. Y viene este ignorante, porque así lo voy a catalogar, hay otras palabras un poquito más fuertes, pero respeto a la gente no lo voy a ocupar, pero que no ofende la memoria de Prat, ofende la memoria de Chile, ofende la memoria de su familia, ofende la memoria de todos los hombres que murieron por él, con él, ese 21 de mayo, y que se inspiraron en él durante los 6 años de guerra, y aquellos que al día de hoy se fijan en él y en la proeza de Carlos Condel para cuidar este país. Yo estoy seguro que muchos uniformados, carabineros, PDI, militares y navales se fijan en estos grandes héroes para cuidar la patria que hoy día tenemos. Oye, Marcelo. Disculpa, Sol. Disculpa. No, dale nomás. No, que quería hacer la última preguntita a Marcela, que es muy interesante, porque tenemos que volver al 7 de junio de 1880. La última pregunta del 21 de mayo, Marcelo. ¿Cuál es el lema de la Armada de Chile y cuál es el lema de la Esmeralda? Bueno, nosotros hace muchos años estamos con una campaña que ojalá la Armada escuche, se lo ha hecho saber al comandante en jefe actual y a los anteriores. El lema hoy día es vencer o morir. Eso a mí no me identifica para nada. No identifica a la Armada. Confunde muchas veces el legado de O'Higgins con el legado de Carrera. El que creó la Armada de Chile fue José Miguel Carrera, no fue O'Higgins. Y es cosa que veamos los decretos de 1813, nombrando al primer capitán de navío, a Tortel, un francés, a Burr Johnston, primer capitán de fragata, un inglés, un estadounidense, que fue uno de los que trajo para que enseñaran a Camilo Enríquez el uso de la imprenta. Compra el Perla, arrienda el Potrillo, que son 2 buques nuevos estadounidenses, y forma la primera escuadra de guerra, 1813. Nombra el primer uniforme de los pilotines. En general, él crea y además se hace la primera acción de guerra contra el buque corsario Warren, que representaba al virrey del Perú. Lamentablemente perdimos. Y pues con Carrera, 1813. No fue en 1818 como la Armada celebró los primeros 200 años. Eso es una, lamentablemente, voy a hacer equivocación, que deberían corregir. Y cuando nosotros encontramos la victoria moral en Prat, porque no se rinde, porque su tripulación, al ver caer a su comandante, lo siguen a la gloria, ¿verdad? Ahí tenemos la gloria de Prat. Es un tema moral, pero importante, porque las victorias no necesariamente son físicas. Entonces, cuando tú ves valores que infunden un amor tremendo a la patria, donde contagian a miles y miles de personas y a un pueblo entero, esa gloria es una victoria. Perdimos un viejo buque, pero ¿qué perdió Grau? Mucho, mucho. Especialmente dio a entender que los chilenos éramos serios y tremendos guerreros, a pesar de tener todo en contra. Y con Carlos Condel, nosotros obtuvimos una victoria material jamás lograda hasta el día de hoy en las guerras conocidas desde esa época al presente. Ni los gringos, ni los chinos, ni los rusos, ni los franceses, ni nadie ha tenido una victoria como la de Carlos Condel, con un viejo buque de madera lograr destruir a un blindado. Esa es victoria. La rueda de gobierno de la Esmeralda tiene grabadas 2 palabras: gloria, victoria. Ese debe ser el lema de la Armada de Chile.
Gloria, victoria. Perfecto, Gloria, Marcelo. victoria. Volvamos entonces al 7 de junio de 1880. ¿Cómo nos estábamos preparando? ¿Había una estrategia? ¿Es verdad que el ingeniero, que le llaman los peruanos Teodoro Elmore, los traicionó y el campo minado no funcionaron? Cuéntanos, ¿cómo Mira, nos fue? primero, esto es, como yo digo, un tema que se gestó con meses, no es un tema de solamente el 7 de junio, como nos han contado siempre. Hay un trabajo de la Armada de Chile de constante bombardeo a las fortalezas del puerto. Está el duelo entre el Huáscar y el Manco Cápac, donde el ex comandante de la Independencia, que tenía prohibido comandar buques, porque ese fue el castigo que le dieron, para no colgarlo, para no afectar la moral de los peruanos, el castigo es que nunca más puede volver a comandar un buque de la Armada del Perú, y por eso también Morro de Arica, vistiendo de civil, lo expulsaron de la Armada peruana, y él, bueno, como tenía a sus amigos ahí, lo dejaron manejar la artillería del Manco Cápac, que los peruanos siempre han dicho, y lamentablemente historiadores chilenos han calificado de inútil. Resulta que ese buque salió varios cientos de metros del puerto, se enfrenta al Huáscar y le apunta con sus cañones de 500 libras, el Huáscar tenía solamente de 300, y termina matando al comandante chileno Thompson, a 12 marineros, y dejando el buque casi por hundirse. Después, en otro duelo, el Huáscar vuelve a recibir daño, la Covadonga recibe daño, el Cochrane recibe daños, justamente para el tema del Morro de Arica, el día de hoy, como a las 4 de la tarde, hay un duelo, y la Covadonga recibe 2 balazos bajo la línea de flotación, y el Cochrane recibe un balazo justo cuando están cargando un cañón, y en esa época usaban saquetes de pólvora. Imagínate no sé, como un saco de harina, una cosa así. No existían la vaina metálica de los cañones, y le da justo cuando están cargando el cañón y mueren cerca de 8 o 10 hombres, también fue una cosa horrorosa. Salieron, perdón, como 27 heridos y 7 muertos, eso fue. Entonces, te estás dando cuenta que hay una estrategia para ver el alcance de los cañones. Por eso hacía la Armada estos ataques, para ver cuál sería el alcance de los cañones, tanto en tierra como en el agua. Eh, el cazadores a caballo con el regimiento Lautaro hacen también unos ataques y provocan el disparo de las fortalezas peruanas para ir midiendo la distancia de los cañones. Todo esto era una estrategia. Ya hacen creer a Bolognesi, que es el jefe peruano del Morro, que el ataque va a ser por el norte. Entonces él fortalece el norte. Y el ataque fue por el otro sector, por el este del Morro de Arica. Ya a esta hora se están desplazando algunas unidades y se deja al cazador a caballo, ya parte de soldados del regimiento Lautaro, en un campamento, haciendo creer que estaban todos ahí. Entonces, los mismos soldados se movían de un lado para otro, cambiaban posición en la oscuridad, vendían antorchas, hogueras en general, y ellos creían justamente que estaban por el lado norte. Se van desplazando el Lautaro, el Win, tercero de línea, cuarto de línea, el Bulnes, la artillería, y empieza esto a las 5:30 de la madrugada. La idea es que sea antes que el sol aparezca, y el comandante tercero de línea, algo pasa con él, no reacciona, los oficiales le dicen, comandante, hay que atacar ahora, la oscuridad, y él, la verdad que no lo hace, y el segundo comandante toma el mando, lo pasan a llevar, que era necesario, de hecho fue mandado a Santiago con una hoja de servicio bastante terrible, y se inicia el ataque, y se hace la bayoneta, se hace en silencio. De hecho, hay un ejercicio, yo le mostraba ayer, ¿te acuerdas? Había una funda de una bayoneta, una funda de tela, cosida así bien al lote. Eh, Todo lo metálico se le hace una funda para que no meta bulla. Y al estar a punto de salir el sol, se produce este ataque a la bayoneta primero. Y, por supuesto, los peruanos inmediatamente se van dando cuenta y empiezan los ataques al Fuerte Ciudadela, Fuerte del Este, Morro Gordo, San José, Santa Rosa. La verdad que los peruanos tenían fuertes por todos lados.
nosotros Marcelo, vamos a atacar, ¿sí? es que lo que tú me estás contando no me cuadra porque tú me dices que están haciendo una operación de sigilo, todo Sí, bien sigilosamente, y en así qué es. momento estos soldados, que algunos se sienten orgullosos, estaban drogados, ebrios, con la chupirca del Ah, diablo. bueno, qué buena pregunta. Nosotros subimos una cápsula como museo hace más o menos unos 2 meses atrás, que hoy día tiene miles y miles de vistas, donde hablamos sobre el falso mito de la chupilca del diablo. Primero que todo, ¿tú crees que una persona drogada va a recibir órdenes? ¿Se va a controlar y va a poder desarrollar una acción coordinada? En lo absoluto. No va a En conocer absoluto. ni para dónde tiene que ir, nada. Entonces, y esto va también para los amigos del ejército, ¿ah? Para que sean un poquito más responsables. Porque los que más me han llevado a la contra son los amigos especialmente artilleros, que dicen que ellos han tomado chupicca del diablo. Claro, ellos han tomado chupicca del diablo, que es la combinación de pólvora con aguardiente, ese era el mito, y acá le echan, no sé, pues, pisco a la vaina recién disparada y resulta que se ha muerto gente. El ejército prohibió hace 2 años con severas penas la práctica del tema de la chupica del diablo, porque se les ha muerto gente a través de, yo digo, esta tradición que se creó gracias al libro Adiós al sistema de línea, publicada en la década de los 50, ya por 1954, es el único libro que habla de la chupica del diablo. Nosotros tenemos miles y miles de testimonios, tenemos partes oficiales, tenemos todos los partes médicos, el registro médico absolutamente completo de Guerra Pacífico, tenemos las memorias de médicos como Víctor Corner, como Guillermo Castro, como el doctor Klickman, entre otros, los trabajos de Manuel Barros Borgoño, que estuvo en la guerra, el del Liceo Manuel Barros Borgoño, que fue además alcalde de Santiago y un tremendo médico, que estuvo en campaña, entre muchos médicos, y ninguno te habla de la chupilca del diablo. Tampoco te hablan de soldados enfermos por la combinación de la harina, perdón, de la pólvora con el aguardiente. Y nosotros hicimos un trabajo médico forense y se establece que si tú tomas pólvora negra con aguardiente, te mueres. Entonces, qué bueno que no te cuadre, porque ese es un mito que ha dañado justamente lo más importante del soldado chileno, su valor. ¿Y esto por qué, Mauricio? Porque había minas antipersonales subterráneas, que no son las mismas minas de hoy día, que estalla y hiere a pocas personas o a una persona. Son minas gigantescas que te matan 30, 40 personas sin ningún problema. Eran verdaderos toneles enterrados a poca profundidad, con un cable eléctrico que además los peruanos, violando la Convención de Ginebra, que protege los hospitales, que los transforma en neutrales, los peruanos arriba del morro escondieron los detonadores y las pilas eléctricas. Y mira qué terrible era, porque yo estaba mirando a medida que se acercaban los chilenos cuando reventan las minas. Los fuertes estaban todos llenos de minas también. Y está tan mal contada la historia que hoy día recuerdan a Bolognesi como un héroe que nunca se rindió. Y está probado con documentación de 3 coroneles peruanos, Roque Sáenz Peña, que era argentino, pero estaba trabajando para los peruanos, Chocano y La Torre, que Bolognesi ordenó a Ugarte rendir el morro. Y Ugarte, que lo ponen tirándose de caballo, que sería, de hecho, en el mundo militar, sería un deshonor, suicidarse sin morir con la tropa. Por eso los militares lo han dejado de lado, los militares peruanos ya no toman ese tema como algo cierto, porque es un deshonor. Ugarte va caminando, Alfonso Ugarte, y va rindiendo a la tropa. Cuando una bala o una bomba de cañón llega cerca y una esquirla le da en el pecho y lo mató en el acto. Entonces han ido contando muy malas cosas. El Salvo, que es el oficial nuestro, que le va a combinar rendición mandado por Baquedano, no por Pedro Lago, por Baquedano, le va a pedir que se rindan para evitar un derrame de sangre innecesario. eh, Da testimonio que nunca se dijo Bolognesi hasta quemar el último cartucho. Jamás, nunca. Entonces han ido poniendo algunos mitos, que la misma bandera que supuestamente Ugarte la toma y se tira al mar con su caballo, está en el Museo Histórico Nacional. No se hubiera podido recuperar si hubiera caído al mar.
un mar embravecido, el mar llegaba hoy día donde está el camino. Todo eso se le quitó al mar que era justamente la base del Morro de Arica. Ugarte fue rescatado del mar, porque los muertos peruanos, eh, imagínate con el calor, eh, los cuerpos hinchándose, muchos de ellos bastante destruidos, no ibas a hacer hoyos en un lugar que es tremendamente duro, entonces para evitar infecciones los tiraron al agua, los tiraron desde el morro y el mar los devolvió a los pocos días. Entonces empiezan a llegar a la playa y son quemados muchos de ellos para evitar infecciones. Y la familia de Ugarte pone una recompensa para recuperar ese cuerpo y ahí lo encontraron en la mitad a lo largo, o sea, la mitad del cuerpo, una pierna, un brazo, parte del tórax en la cabeza, y porque el resto había quedado totalmente destruido y comido por las jaivas. Y así es como hoy día. Marcelo, tú me acabas de nombrar a un argentino, te escuché, o estoy equivocado. Roque Sáenz Peña, ¿Ese junto no con fue, muchos. ¿eso no fue presidente de Argentina después? Sí, en dos oportunidades, 1910 y Ya. 1914. Y cuando Y recibe. aquí hay una Mira, pregunta que siempre me hago. ¿Es verdad que nosotros luchamos contra los peruanos y los bolivianos? ¿No será que los argentinos estaban camuflados? O sea, de hecho, yo siempre digo, y hace muchos años la gente que nos sigue en nuestro canal en YouTube o en nuestro programa Conversando con Café los días viernes, sabe que yo comento informadamente que nosotros peleamos contra tres países directamente, porque Argentina mandó soldados camuflados, no los mandó como soldados, los mandó como ciudadanos que van de paseo. Entonces, de repente nos vamos encontrando en el ejército boliviano y en el peruano a muchos argentinos. Y en el caso de Roque Sáenz Peña, él era coronel, teniente coronel, comandante de un batallón completo llamado Batallón Iquique. ¿Cómo es posible que un alto personaje, el hombre influyente, tenía muchas luquitas, ¿verdad? El Perú le dé el comando de una unidad completa de su ejército. Entonces, ahí hay un trato, ahí hay una sociedad. Y de hecho, recordemos que para el Tratado de 1873, el famoso Tratado Secreto, que lo firman en febrero Perú y Bolivia, Argentina lo asume también y lo firma el 24 de octubre de 1873 en calidad solamente de defensivo. Solamente de defensivo. Pero, como no pueden actuar, porque Chile nunca fue el agresor, Argentina entraría en la guerra si Chile fuera el agresor. Por eso Bolivia nos provoca tanto. Y para los amigos que tienen una duda, y recuerden que Mejillones era chileno en 1866 y Antofagasta está más al sur. Entonces, es imposible que Antofagasta haya sido boliviana. Eso debemos mentalizarlo de una vez por todas. Entonces, Argentina sí se mete en la guerra. De hecho, tenemos nosotros registros con documentación argentina, peruana y boliviana del envío de miles de armas Remington Roy Block, que es un fusil muy bueno, y toneladas de municiones desde Argentina al Perú, pasando por Bolivia. Entonces, después nos encontramos que Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia confabularon constantemente mandando tráfico de armas porque pensaron que Perú iba a ganar, porque, claro, Perú tiene 5.700.000 habitantes, Bolivia 3.800.000, Argentina más de 5 millones y nosotros éramos 2 milloncitos. Entonces todo el mundo apostó de que este país chiquitito iba a perder súper rápido y les ocurrió lo contrario. Y en toda esa confabulación, en toda esta apuesta de apoyar al Perú, les mandaron mucho tráfico de armas que nosotros capturamos en gran medida gracias a Alberto Blesgana, este gran escritor y diplomático chileno que debiese tener en la Alameda otra escultura y ojalá de 20 metros. Mira, y el roto chileno, ¿en qué momento, a dónde cae aquí el roto chileno? ¿Por qué era el roto chileno? Mira, siempre está el roto chileno presente. ¿Quién es el roto chileno? Es el hombre de pueblo. Ese hombre inculto, ese hombre que no sabe leer o escribir o que apenas sabe, que trabaja duro todos los días, que carga las papas y los sacos de papas en La Vega, que tiene que cosechar, que le pagan por temporada, que es inquilino, pero que a pesar de muchas veces ser un ignorante, él tiene claro los valores que tiene por su patria y es capaz de dar la vida, de inmolarse con tal de que su patria se cuide, porque ¿quién está en su patria? Está su familia. Entonces, él lo da todo por su nación, lo da todo por su tierra, lo da todo por sus tradiciones y costumbres.
Ese es el verdadero roto chileno. Qué excelente. Marcelo, nos quedan poquitos minutos. Acá Henry quiere participar. ¿Cómo está Henry? Marcelo Villalba, Solanas, soy Patricio Robles. Y después te explico por qué tengo Henry. Después te explico. Bueno, Lo que yo quisiera decir con respecto a tu persona, básicamente, que la gente que te ha escuchado mucha pasión, pero no es, Marcelo Villalba no es un teórico, no es usted solamente un estudioso, hace cosas. Soy testigo fehaciente que estaba solo en la Plaza Baqueano cuando sacaron solo con 100 orcos frente y quedó solo, absolutamente solo, enfrentándose a los orcos cuando sacaron el monumento de Baqueano, al que tú has nombrado bastante. O sea, es un hombre no solamente apasionado del estudio, sino también apasionado en los hechos. Y quiero dejarlo claro, digamos, aquí en el estudio. Gracias. gracias Patricio, pero también estuviste al lado mío gran parte de esa lucha y eran más de 200, a lo claro. Gracias. Pero sí, lo que pasa es que yo creo mucho, se los dije ayer también, yo creo mucho en que la palabra tiene que ir con la acción, para que demos ejemplo. No sacamos nada con dar tremendos discursos si no damos el ejemplo, de pedir que otros hagan lo que nosotros debemos hacer. Nosotros estuvimos, cuando retiraron el cuerpo del soldado conocido, estuvimos con las banderas del museo, estuvimos con nuestros estandartes, réplicas de los de la Guerra del Pacífico, del regimiento Chacabuco, estuvimos en el retiro del monumento, estuvimos dando la pelea, efectivamente, más de 2 horas, solos. A ti yo me acuerdo perfectamente que Carabineros te sacó, y yo quedé 1 hora más peleando solo ahí, y los cobardes no fueron capaces de hacerme nada, aparte de tirar piedra, y cuando lo hacían, yo los enfrentaba y me sacaba la mascarilla y les decía, muestren su cara. Aquí están las cámaras de televisión, vean lo valientes que son ustedes atacando a una persona y tirándole piedras detrás de una muralla de gente, cobardes, porque actuaban en patota, y se arrancaron al final se arrancaron. Pero también hemos instalado monumentos, también estamos rescatando tumbas, rescatamos el mausoleo de 48 veteranos 79 de Quillota que estaba en el suelo, vayan hoy día a Quillota a ver en el Cerro Mayaca. Ese mausoleo es un templo al valor y al amor a la patria. Rescatamos la tumba en San Antonio del soldado del buzo Sobernes, que es el primer buzo comando en la historia de la Armada de Chile, que fue una acción en la Guerra del Pacífico, loable, tremenda. Instalamos el monumento al primer marino muerto en la Guerra del Pacífico, y ahora en el cementerio parroquial perdón, en el cementerio ruso ortodoxo de Puente Alto, para octubre estamos inaugurando un monumento instalado por nosotros a un médico ruso que es héroe de la Guerra del Pacífico, Alejo Chervakov, que salvó a miles de soldados chilenos, de marinos chilenos, aplicando sus conocimientos maravillosos de medicina, condecorado héroe de la Guerra del Pacífico, y que murió en 1885 en una ataque al corazón a los 45 años. No podíamos dejarlo en el olvido. Su tumba desapareció, murió en Valparaíso, y con los terremotos y todo lo que ha ocurrido, la tumba desapareció de este pobre personaje, y hoy día lo estamos poniendo en valor, y en octubre vamos a inaugurar su monumento en el cementerio ruso ortodoxo. Y no paramos, tenemos mucho trabajo. Nuestro museo está creciendo constantemente gracias a la generosidad de las personas que nos traen objetos. Estamos creando un grupo de voluntarios, y somos, y lo digo con mucho respeto, el único museo patriota del país, el único. Y esperamos que nuestros representantes políticos estén a la altura, así como hoy día hay un museo que le hace daño al país, hay un museo que destruye la paz de nuestra nación, un museo que está en Matucana. Aquí hay un museo que hace todo lo contrario. Ese museo que destruye nuestra alma nacional recibe 2.300 millones de pesos al año. Nosotros, cero. Y estamos muy orgullosos de no recibir plata, especialmente de este gobierno. Nunca lo haríamos, aunque nos pusieran 2.000 millones en la cara, lo devolveríamos inmediatamente, porque no nos representa,
y nos sentiríamos que nos estuvieran comprando. Pero sí de los patriotas, como tú, Patricio, como Mauricio, Viviana, Jiménez, toda la gente que nos está acompañando, apoyen nuestro museo. Vengan a conocer el museo. Ahora para el Día del Patrimonio, nosotros tuvimos un éxito de personas, vinieron más de 5.000 personas, que nos vinieron a ver porque nos querían conocer. Vinieron familias completas, con sus hijos pequeños, encontrando a nuestras mascotas, a Dominguín, a Nenitas, a Capitán, a todos estos muñequitos que nos acompañan, que cuentan historias, que hablan de valores, y también a nuestros héroes de carne y hueso. Vinieron a encontrarse acá con una representación de Morro de Arica, se encontraron con un hospital de sangre, se encontraron con las monjas, que son las verdaderas enfermeras, las monjas hospitalarias. Hay 4 congregaciones de monjas que estuvieron en los campos de batalla, que estuvieron recibiendo a los heridos, que salvaron a miles de enfermos y heridos. Estamos con las cantineras, estamos con las camaradas como las que murieron en el combate de la Concepción, que no son cantineras, que son camaradas, que son esposas civiles de los soldados, y por eso hoy día no conocemos sus nombres, pero sabemos que lo que hicieron, y sabemos que en la Concepción murieron 82 chilenos, no 77. Entonces, agradezco mucho, Patricio, tus palabras y tu amistad. Bien, y se te olvidaron los restos del Cerro Zigzag, Marcelo. También, pues nosotros lo trajimos en 2017. Y toda la pelea que tuviste. Sí, 8 años, inclusive del ejército, 2 comandantes en jefe, entre ellos Cheire, se negaron por escrito a sumarse a la campaña de repatriación y los obligamos a frenar. Bien, Marcelo, mira, estaba viendo aquí a la gente que está en la sala y no quería dejar de no mencionar. Hay gente que aquí va a hacer política de nuestro país. Veo a Gabriela, futura core, Gabriela Gallardo. Veo a Viviana Casas Cordero, futura core también. Eso me anima a que los políticos hoy se están interesando por nuestra historia y también estamos como recordando a don Domingo de Toro Herrera, que fue un diputado que fue a luchar por nuestro país. No quería dejar de preguntarte también, ya que tenemos acá una descendiente de un héroe, Viviana Casas Cordero, ahí también en la Guerra del Pacífico. ¿Cómo fueron conmemorados? ¿Cómo fueron reconocidos estos héroes de la Guerra del Pacífico? ¿Se les hizo algo especial? ¿Me podrías contar? Bueno, su ascendiente en la guerra tiene mucho que ver con el famoso el regimiento cívico movilizado Esmeralda. Recordemos que la Esmeralda, que está en la diosa de línea, que pasa después de ser cívico a ser de línea como premio por su valor. Recordemos que es una unidad formada por ricos chilenos, lo que yo les decía, esto de la unidad nacional, que no solamente eran los pobres. Toda la clase alta de Santiago fue representada en este regimiento Esmeralda. La gente también de Concepción, con el batallón Concepción, los de San Bernardo, que era un lugar como sería el día de hoy Huachuraba, y con el batallón Victoria, y tenemos que uno de los más importantes jefes del Esmeralda es justamente Elías Casas Cordero. Así que ahí Viviana tiene un tremendo orgullo y una historia familiar que explorar. Son varios los Casas Cordero que fueron de la guerra. Y para los amigos que nos están escuchando, ya que es un tema que nosotros con mucho orgullo difundimos, por ley de la República, acuerdo del Congreso Nacional, de ese Congreso Nacional patriota, de ese Congreso Nacional que veló por los intereses de Chile, de cada chileno, de cada soldado, de cada marinero que está luchando en defensa de la patria, por sus familias, entregando pensiones a quienes realmente no merecían, no como la vergüenza que está pasando el día de hoy. Nombran por decreto a todos los soldados y marinos y civiles que están directamente involucrados en la Guerra del Pacífico como beneméritos de la patria. Esto quiere decir, Mauricio, que son héroes permanentes de la República, que deben ser cuidados, protegidos. Sus tumbas deben ser consideradas mausoleos gloriosos y eternos. Y lamentablemente, si ustedes van hoy día al cementerio 2 y 3 de Playa Ancha, van a encontrarse 2 mausoleos que están vacíos y donde están enterrando gente moderna. Están vacíos de veteranos 79, porque son mausoleos que dicen veteranos 79, que son intocables, y el día de hoy
Hay gente que murió el año 2020, 2018, 2002, que no tienen ni un mérito para estar ahí. Y que son mausoleos cuidados desde el año 1950 por ley de la República, encomendándose al ejército de Chile. El ejército hoy día está, pero al debe con nosotros. Está al debe con los veteranos 79. Está al debe con el general Baquedano. Qué increíble. Coquimbo lo mismo. Se van a Coquimbo, se van a encontrar que sacaron a todos los veteranos del mausoleo veteranos 79 y hay enterrado pura gente moderna. Y muchos de ellos, inclusive, los de ¿Mauricio? no son ni siquiera militares, son civiles. Bien, Marcelo, hemos llegado al término de nuestra presentación. ¿Sol, usted me estaba hablando? Sí, lamentablemente Patriota Coté está llorando la Patriota Coté porque tenemos un tiempo, pero vamos a comprometer a Marcelo que nos vuelva a visitar y que no se pierda tanto tiempo porque hay muchos temas que nos tiene que volver a repasar. Una última cosa, hablando del Morro de Arica, los 55 minutos son básicamente desde el Morro Gordo a la toma de la parte superior del morro, son los 55 minutos gloriosos que inclusive los extranjeros, ya que tenemos observadores internacionales con la Convención Internacional de Ginebra, que es lo que la gente finalmente tiene, se vendrán estos observadores, como digo, para dejar claro que Chile se comportará bien, Perú lo mismo y Bolivia igual. Bueno, nosotros partimos alegando que la Morro Erika por el uso de la ambulancia del hospital como elemento bélico. Y estos 55 minutos fueron registrados por ellos. Y habían apostado el tiempo en que Chile iba a capturar el Morro de Arica y por la experiencia que ellos tenían con 1000 años de guerra en Europa, era que era un mínimo de 6 meses. Y en 55 minutos cayeron las fortalezas peruanas en manos nuestras. Muchas de estas unidades están integradas por civiles voluntarios. Y otra cosa que yo voy a aclarar mira, el día vi un reportaje de Parvex por una novela que está haciendo que ya con lo que contó ahí no me gustó, donde hablaba de que, bueno, las cantineras eran cocineras, eran nanas, un montón de cosas más. Y hablan de que se hace un llamado obligatorio en la guerra, y eso es falso. El servicio obligatorio se inventa casi 20 años después de la Guerra del Pacífico, y la gente que va a la guerra va de voluntario. Yo invito a cualquier persona de los auditores que nos están siguiendo que encuentre un documento que diga que un soldado fue obligado. Es falso, porque la izquierda lo ha hecho hace mucho tiempo para quitar esta cosa que a nosotros nos hace sentir orgullosos, que fue voluntariado el que iban obligados. No existe en ningún caso. Yo llevo 40 años dedicado a este tema, 30 con el museo, del año 97 que empecé a formar una colección ya más pública, del año 2000 haciendo exposiciones, charlas a lo largo del país. Y no existe un solo documento que te hable que un chileno fue mandado obligado a la guerra. Pero sí los hay de Perú, Bolivia y Argentina. Perdón, Perú, Bolivia. Inclusive, como anécdota, tomaron ecuatorianos y los obligaron a tener como peruanos. También lo tengo registrado. Oye, muy agradecido a ustedes, chiquillos. Gracias, Marcelo. A nuestros claramente, a los que de Core, que les vaya estupendamente bien. Yo los felicito por esta preocupación, por venir a conocer el museo, por ayudar a difundir, por hacer suya también esta cruzada, pues estoy seguro que no nos van a olvidar. Y también, bueno, a ti, Mauricio, por la invitación, por la preocupación, somos viejos camaradas bomberos, con Patito Robles, también, yo también lo vi en las calles, dando el ejemplo. Y es lo que hoy día necesitamos. Dejen la comodidad del hogar, dejen la comodidad de la oficina o la comodidad de estar detrás de un celular. Y hoy día hay que conquistar lo que nuestros veteranos hicieron, cuidar la patria. Gracias, Marcelo. ¿Sol, te quieres despedir de Marcelo? No, solo agradecer que haya aceptado nuestra invitación. Y la verdad es que es como para conversar muchas más horas, porque sabe mucho, me encantó visitar el museo, así que yo los invito
a que lo vayan a visitar. Ahí en la burbuja compartí los datos para que lo puedan seguir y lo visiten, lleven a sus hijos, sobre todo si son adolescentes. La verdad es que él hace un trabajo increíble, es para sacarle el sombrero, porque hay pocos civiles que se dedican a difundir la historia que nos pertenece a todos. Así que yo, bueno, agradecerle y felicitarle. Y también, también agradecer a Ágora, porque estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube, de Facebook también, que llegan a muchas personas. Bueno, los comentarios son todos positivos, la gente estaba muy contenta con el invitado. Y también aprovechar de contarles que vamos a seguir la próxima semana, quizás con otro invitado. Vamos a seguir situados en Plaza Baquedano, pero nos vamos a trasladar al 2018. Felicitaciones por nombrar la Plaza Baquedano y no Italia, que eso yo paso corrigiendo a la gente. Te lo agradezco de verdad, te lo agradezco en el alma. El lenguaje es muy importante en nuestro sector, sí. Plaza Baquedano. ¿Sol? ¿Sí? ¿Estaba hablando? Ah, ya. No, era eso, dar el aviso de que próximamente tendremos un invitado y nos vamos a trasladar. Hoy día estuvimos en la toma del Morro de Arica, pero nos vamos a trasladar a lo que ocurrió el 2018, ahí en Plaza Baquedano, y vamos a tener un gran invitado, así que para que nos acompañen también. Y agradecer a todos los que hoy día pudieron asistir. Muchas gracias. Yo quiero agradecer también a Marcelo, porque uno nunca se da cuenta cuando hace daño y cuando hace el bien en las personas. Así que Marcelo, hace muchos años me metió esto de la historia. Algunos de ustedes me dicen que yo sé mucho de historia. Bueno, aquí está el responsable, Marcelo Villalba, que me enseñó de Nicanor Molinare, por ejemplo, el asalto y tomo de Arica. Nicanor era el secretario de Baquedano, así que es uno de los libros que yo leo. Yo no leo para ir. Yo cuando hablo algo de historia converso con Marcelo también mucho, lo escucho. Y hay una cosa que a mí me quedó marcada, una frase, como Marcelo tiene la suya y yo tengo la mía, que es de Tácito, y dice que la ley de la historia consiste en no decir nada falso ni omitir nada verdadero. Eso dice Tácito, y es una frase que de alguna forma me la regaló Marcelo, porque Marcelo no dice nada falso ni tampoco omite nada verdadero. Que ahora que no nos guste escucharlo es diferente. Hay muchos personajes que no les gusta escuchar a Marcelo porque sale con algunas cosas que no les gusta, no les gusta y quieren omitir. Como por ejemplo, mañana no solamente tenemos que estar celebrando al ejército, sino también a la Armada, porque la Armada también estuvo ahí presente, igual que el 21 de mayo, no solamente en la Armada, también el ejército, porque el ejército también estuvo presente en esa batalla, no combate, como dice Marcelo. Y el tema de cómo nos unimos, o sea, ejército y armada éramos uno. Eso también es algo bien destacado, que lo ha repetido muchas veces Marcelo, o sea, ganamos con el corazón, dice Marcelo. No ganó aquí el ejército ni ganó la armada, ganó el corazón de Chile. Había muchos niños también ahí en eso, y nadie fue obligado, que lo acaba de decir Marcelo. Encuéntrenme un documento que diga lo contrario, dice Marcelo. Yo no haría ese desafío porque sé que lo voy a perder. Sé que Marcelo, antes de hablar algo, revisó muy bien. Cada cosa que decimos, Mauricio, está documentada. Eso es lo que a nosotros nos da un prestigio que ha permitido que de alguna manera podamos corregir también publicaciones de instituciones de las Fuerzas Armadas que a veces no están bien fundamentadas o simplemente están erradas y han tenido que corregirla a través de los años. Entonces tenemos esa reputación, no por perjudicarlo, todo lo contrario, sino para que cuenten bien su historia, porque eso es lo que van a entregar a quienes van a defender la patria en algún momento. Eh, la historia cíclica, Dios quiera que nunca tengamos que tener otra guerra, pero si vuelve a ser, Chile no la va a provocar, eso estoy seguro. Pero sí va a hacer lo que hicieron nuestros veteranos 79, los que hicieron los de la guerra con la Confederación Pro-Boliviana, los que hicieron con Carrera la creación de nuestra república. Y efectivamente, me tomo un segundo más, efectivamente el Morro de Arica es conjunto, porque mientras los soldados están recorriendo las playas, están subiendo las arenales,
están bajando los cerros del Morro, es la Armada la que les da protección con sus cañones. Y en la 21 de mayo son los artilleros de Marina, que son de ejército, los que están en nuestros buques históricos peleando codo a codo junto a los marineros. Te agradezco mucho este homenaje que le estás haciendo, Mauricio. No, te agradezco a ti. Marcelo, aquí está Patriota Coté, quizás quiere decirte algunas palabras antes que te retires, Marcelo, por favor. Adelante, Patriota. Gracias Mauricio, Marcelo, un honor de verdad escucharte. Yo amo a la Fuerza Armada, lloro la canción de la toma del Morro de Arica y te agradezco, te seguiré en YouTube, te seguiré en todas las redes sociales y quiero que escuchen solo un minuto, Mauricio, si me autoriza. Sí, adelante. El silencio de las pisadas resueltas, los regimientos marchan hacia la muerte, hacia la gloria. Qué hermoso. ¿Se escuchó? Hermoso. ¿Sabes qué? Me emociono, siempre lloro. La escucho todos los días cuando voy a Temuco, yo vivo fuera de Temuco, y me imagino a esos niños subiendo el morro, luchando por Chile, sabiendo que se va a morir, pero luchan, tienen la garra de la que nos falta a nosotros. Yo tengo 61 años, ya me la he vivido toda. La luché para el 73 a pesar de que era niñita, digamos, tenía 9, 8, 9 años, pero también lo viví. Viví un montón de situaciones y no entiendo que ahora, lamentablemente, los padres no le entreguen la educación que corresponda, no se informen, porque yo también encuentro que soy súper ignorante en tantas cosas, de no informarme por una real vivencia. Como tú decías, o sea, hay que decir la verdad, hay que decirla y aunque no guste. Así que solamente un gusto, agradezco la invitación, Sol, de la sala y agradezco, Mauricio, me hayas dado la palabra. Voy a seguir escuchando la canción. Hoy lo festejo. Mi bandera chilena está todo el año. No la dejo, la cambio, pero está todo el año. Es el amor a mi patria, el amor a Chile y el amor a las Fuerzas Armadas. Así que un abrazo gigante para todos y me quedo en sala. Mil gracias. Muchas gracias, Patriota Coté, te lo agradezco en el alma. Valoro cada una de las palabras que dijiste. Y una cosa, pero importante, hay una carta de una madre a su hijo que se fue a la guerra sin permiso. Porque hay un respeto y generalmente se pedía permiso y la familia lo dejaba. Y ella le dice, hijo, te prefiero muerto que traicionando los valores de nuestra patria. ¿Pensabas tú que yo no te iba a dar permiso y te fuiste a escondidas? Pues bien, asume tu obligación. Mantén vivo el honor de la patria y el amor de tu familia. Qué fuerte. Bien. Está Viviana con micrófono. Y antes que despedirnos, quiero que decir alguna cosita, pero quiero que darle el paso a Viviana primero. Hola, todo bien cortito, buenas noches. Gracias Marcelo por habernos recibido. Espectacular el museo, la verdad que todavía estoy alucinando y haber conocido un poquito más de la historia y de la pasión que le pones. De verdad que quedé emocionadísima. Eh, Nada, solo agradecer y claro, ahora te voy a seguir en las redes sociales y voy a ver tus programas también, porque nos falta mucho por conocer de todo lo que ha pasado en el país. Así que agradecidísima de tu invitación. Gracias, Mauricio y Sol. Yo quiero agradecer, De nada, Vivi. perdón, yo agradezco a ustedes esta oportunidad de verdad. Y bueno, quedo a disposición de ustedes para cuando estimen conveniente. Así va a ser, Marcelo. Bien. Oye, antes de cerrar, dos avisos. Uno, mañana a todos los que están inscritos son suscriptores de Ágora. Si no lo son, por favor suscríbanse ahora. Tenemos el programa a las 7 de la mañana, todos arriba, que es el matinal de Ágora. Y después a las 9:30 con Dando Bote, porque son 100 programas. Así que se van a festejar los 100 programas
dando bote. Y ahí está día todo el staff de Ágora presente. Así que los invito a que se puedan conectar o a las 7 de la mañana o a las 9:30 y estaremos ahí para hablar un poco de la contingencia política, de todo un poco. Así que los esperamos cordialmente. Y si no están suscritos, por favor, suscríbanse ahí en el Ágora. Los programas son muy buenos. Sí, son buenísimos. Gracias, Vivi. Eso, muchas gracias a todos. Mauricio. Sí, agradecerles nuevamente a todos, personalmente a todos, y vamos a estar haciendo otras actividades, como dijo Sol, vamos a tener un invitado que les va a interesar mucho en una semana. No sé quién está aplaudiendo. Y que espero que les haya gustado. Queríamos profundizar un poco más el tema de la toma del Morro de Arica, pero es que había mucho, como que estábamos como queríamos saber de todo y ya va a haber la oportunidad que vamos a volver a profundizar y poder hacer unos programas como más específicos. Pero la verdad es que quedamos en deuda porque necesitábamos saber algunos conceptos básicos, como por ejemplo el de las mujeres, que no me deja de sorprender, que no eran prostitutas y no andaban acarreando agua, sino que había mujeres que llevaban fusiles y mujeres que llevaban la Cruz Roja, que eran enfermeras. Como que también nosotros no peleamos contra 2 países, como se nos ha dicho siempre, sino que peleamos contra 3 países, y hay evidencia y documentación al respecto. Marcelo nos acaba de contar que hay que incluso fue presidente de Argentina que andaba ahí metido en Arica, que luego de la guerra, obviamente. Y otros temas más que no los pudimos tocar, como que también nosotros tenemos nuestro perro, no sé cuánto es el perro Sol, el que tiene lo de los... El perro de la Esmeralda. No, el que tienen estos gallos oscuros de la plaza ahí. Ah, el de Matapaco. Ya, nosotros también tenemos un perro que es un perro chileno, y Marcelo después nos va a contar su nombre, cómo lo descubrió y cómo llegó a documentar esa historia de nuestro perrito, que es un perro de una raza chilena que él también descubrió su raza chilena. Vamos a descubrir también qué fue Don Domingo de Toro Herrera, no solamente el nombre del museo, por qué lo lleva y a sentirnos orgullosos de nuestros políticos. Don Domingo fue diputado y hay que saber elegir a los políticos, no avergonzarse de la casta política, hay que saber elegirlos. Y comencemos a conocerlos por sus acciones y no cómo hablan, porque hay muchos que se dejan llevar por cómo hablan, hay que ver lo que hacen, ya, eso es lo que deja. Sí. En resumen, ¿sí? Mauricio, bueno, yo reitero el agradecimiento de su preocupación. Estoy muy contento de que el mundo político también se esté dando la mano con el mundo de la historia, con la cultura. Nunca debemos dejar la cultura, la historia, tradiciones y la educación nuevamente de lado. Eso fue un error de la derecha garrafal. Ustedes están haciendo la diferencia, los felicito tremendamente. Están invitados, recuerden que estamos en Cienfuegos 50B, a 2 cuadras del metro Los Héroes, esquina Erasmo Escala. Están todas nuestras redes sociales y, y les pido que vayan conociendo más la historia de Domingo Toro Herrera, que es un tremendo personaje que lo vemos hoy día su obra en todas partes, aunque ustedes no lo crean, está en muchos lugares, inclusive en la Catedral de Santiago, el Club Hípico, bomberos. Cada vez que llega un bombero a su casa o que le socorre un bombero, recuerden que quien lo fundó es Domingo Toro Herrera. Así que conozcan más de su historia y también tenemos que agradecer porque el compromiso además ha trascendido las generaciones y hoy día sus nietos nos colaboran en el museo. Si no fuera por él, este museo sería muy difícil que existiera, pero necesitamos también más de ustedes. Conozcan, disfrutamos, estrechemos las manos, construyamos o reconstruyamos el Chile que han dañado. Eso es mi mejor mensaje, amigos míos, y lo tenemos que hacer todos. Así que cuenten con nuestro museo, cuenten con mi persona, y vengan a conocer el museo que les va a encantar. Yo se los doy firmado y vengan con tiempo. Y es gratis. Además. Además. Y no es chiste. Un gran abrazo a todos. Gracias, Marcelo. Buenas noches. Bien, Sol, es la hora de despedirse. ¿Algunas palabras finales?
No, la verdad es que invitarlos a que visiten el museo, invitarlos a mañana a las 7 de la mañana tenemos el matinal Nágora, después a las 9:30 tenemos Dando Bote, y la próxima semana nos vamos a vamos a salir del Morro de Arica y vamos a volver al 2018. En la Plaza Baquedano nos vamos a situar ahí porque es donde sucedieron los hechos que marcaron este país lamentablemente. Así que lo esperamos, vamos a tener un gran invitado, así que no se lo pierdan. Eso. Buenas noches, un abrazo a La todos. próxima semana nos vamos a la Plaza Baquedano. Desde ahí vamos a contar algunas historias en primera persona. Así que muchas gracias nuevamente, les quiero agradecer a todos. Muchas gracias, Sol. Así que a dormir y a conocer nuestra historia. Chao, chao.